Gracias. Buenas noches. Como ustedes comprenderán, aquí estoy bien nerviosa, porque es la primera vez que hago esto. Vamos a estamos aquí para la presentación del libro Se hizo polvo y sopló el viento, de Ángela Suazo. Ok, muy buenas tardes. Hoy ya es de noche, realmente. Antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes la lectura de un libro que me ha conmovido profundamente. Se hizo polvo y sopló el viento, de Ángela Suazo. Es la primera vez que presento un libro leído y lo hago con la emoción de quien no solo quiere hablar de literatura, sino también compartir las memorias y resonancias que esta obra despierta. Elegí este libro porque además de su belleza poética, toca fibras muy íntimas y también colectivas. La fragilidad de la memoria, la fuerza del tiempo y en especial un episodio de nuestra historia que marcó a toda una generación, la Guerra de Abril de 1965. Yo soy de esa generación, realmente. Espero que a través de mis palabras puedan acercarse a la voz de la autora y también a esas emociones que siguen vivas en nosotros como un viento que nunca se apaga. Y para empezar a adentrarnos en esta obra, nada mejor que detenernos un instante en su título. Se hizo polvo y sopló el viento. Un título que ya en sí mismo nos habla, incluso antes de abrir la primera página. A mí me encantó el título desde el momento que lo escuché. Tú lo sabes, te lo dije. Nos sugiere fragilidad, memoria y transformación. Es como si nos recordara que todo lo humano puede deshacerse, pero también volar y persistir en el aire, llevado por la fuerza del viento. La autora, Ángela Suazo, es una escritora dominicana con un estilo muy sensible y limpio. En esta obra combina la narración con la poesía, para que el lector no solo lea una historia, sino que también la sienta. Esta novela pertenece a lo que llamamos novela poética. ¿Qué significa eso? Yo tuve que buscarlo porque no sabía lo que era una novela poética. Es una narración escrita en prosa, pero con el alma de la poesía. No se centra solo en hechos, sino en emociones, recuerdos e imágenes. Es una historia que se lee como novela, pero se siente como poesía. En Se hizo polvo y sopló el viento encontramos temas universales: la memoria y el olvido, la pérdida y el duelo, el paso del tiempo y el viento como símbolo de aquello que no podemos retener. Los personajes no importan solo por lo que hacen, sino sobre todo por lo que sienten, piensan y recuerdan. La novela nos abre la puerta a su mundo interior. No es la única obra que se acerca a la poesía dentro de la narrativa. Hay ejemplos muy conocidos, como Pedro Páramo de Juan Rulfo, La amortajada de María Luisa Pombal, la cual leímos, se recuerda la amortajada. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, La vida anterior de los delfines de Quirmen Uribe y Los ríos profundos de José María Arguedas. Esos son unos ejemplos que busqué y encontré. Y hemos leído varios de ellos. Todas ellas muestran que la prosa también puede convertirse en un espacio profundamente poético. Pero esta novela no se queda únicamente en lo íntimo. También nos sitúa en un hecho histórico crucial: la Guerra de Abril de 1965.
y lo hace desde la sensibilidad, no desde el discurso político. Así la guerra no aparece como un dato en un libro de historia, sino como una experiencia humana. La pérdida, el miedo, la esperanza, todo contado con un lenguaje que es poesía. En ese punto, mi lectura se une con mi memoria, porque yo también guardo recuerdos de esa epopeya. Recuerdo de un país que temblaba, de voces que pedían justicia, de días marcados por la incertidumbre y de la fuerza de un pueblo que a pesar del dolor resistía. ¿Te acuerdas de Alice? Al leer estas páginas no solo escucho la voz de la autora, también resuenan mis memorias de aquellos días que viví y que todavía permanecen en mí. Recuerdo aquellos días de abril del 65, como si el aire estuviera cargado de pólvora y esperanza al mismo tiempo. Las calles se llenaban de pasos, de voces, de pasos apresurados, de miradas que no sabían si encontrarían la calma al final de la jornada. Había miedo, sí, pero también había un fuego interior que nos sostenía. El eco de las radios, las sirenas, el silencio de las noches rotas, todo eso quedó grabado en mí. Y cuando leo esta novela siento que esas memorias vuelven. No como un dato de historia, sino como una emoción viva, como un viento que todavía sopla dentro de nosotros. Después de recorrer las páginas de esta novela y también los recuerdos que despierta en mí, siento que la lectura se convierte en un puente. Une lo íntimo con lo colectivo, lo personal con lo histórico. Y precisamente ahí donde se hizo polvo y sopló el viento, cobra todo su sentido. Porque la memoria no se queda fija en el pasado, regresa, se transforma y sopla dentro de nosotros, como un viento que nos recuerda quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo. Y con esa idea quiero dejarles una última reflexión para cerrar esta presentación. Ángela Zuazo nos recuerda que aún en medio de la fragilidad y la pérdida, la literatura es ese viento que levanta el polvo de la memoria y lo transforma en esperanza. No sé si se recuerdan, hay muchos, no sé cómo tú pudiste escribir sobre la guerra de abril, porque tú naciste 10 años después de la guerra. Por relato, por osmos. Sí, sí, realmente. Ella nació 10 años después de la guerra. O sea, ella lo que escribió es por la vivencia de otra gente, no por la de ella. Yo sí puedo hablar de la guerra de abril, de esa noche, de ese día del 65. Tú también. Yo trabajaba en la Casa Vichy, en la ópera de caballeros. Y a las 2 de la tarde bajó por la Duarte hacia el Conde una, como llamamos, no llamamos una turba, una muchedumbre que llegó al Conde. Y cuando eso pasó por delante de acuérdense de la ópera de caballeros, quedaba en el Conde, esquina Duarte, y estábamos trabajando los sábados, estábamos abiertos. Entonces, bajo esa muchedumbre que venía gritando en ese momento, que fue el retorno de Balaguer. Después, cuando llegó al Conde, realmente fue que a Juan Bosch que pedían, pero lo primero que pidieron fue el retorno de Balaguer. Recuerden que Balaguer se había ido en el 61 a los Estados Unidos después de la muerte de Trujillo. Entonces, la guerra de abril fue un levantamiento cívico-militar ocurrido en la República Dominicana
que marcó un antes y un después de la historia política del país. Las causas. En 1963, el presidente Juan Bosch fue derrocado tras apenas 7 meses de gobierno, y con él quedó sin efecto la Constitución progresista del 63. En su lugar se instaló un triunvirato, visto como ilegítimo por amplios sectores sociales y militares. El malestar generalizado encendió la chispa del movimiento constitucionalista. El 24 de abril del 65, un grupo de militares y civiles se levantó con el objetivo de restaurar a Juan Bosch en la presidencia y devolver la vigencia de la Constitución del 63. Ese movimiento recibió apoyo popular, especialmente en Santo Domingo. El bando de los... Había líderes, había dos bandos. El bando de los constitucionalistas estuvo encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño Reño, mientras que el sector leal al triunvirato o golpista fue liderado por el general Elías Juez y Milhues. El 28 de abril de 1965, en plena Guerra Fría, Estados Unidos ordenó el desembarco de más de 40,000, fueron 42,000 marines y tropas de la OEA, bajo el argumento de evitar una supuesta revolución comunista en el Caribe. Esto internacionalizó el conflicto y prolongó la confrontación. Tras meses de combate, la ciudad de Santo Domingo quedó dividida en zonas de control. Finalmente se acordó un gobierno provisional, encabezado por Héctor García Godoy, quien organizó elecciones en el 1966. Estas dieron como ganador a Joaquín Balaguer, a quien permanecería en el poder durante más de una década. La Guerra de Abril se recuerda como un símbolo de la lucha por la democracia y la soberanía nacional. Sus protagonistas, especialmente el coronel Camaño, quedaron grabados en la memoria histórica dominicana como defensores de la patria frente a la intervención extranjera. Ese fue un resumen que logré de lo que era la guerra. Aquí tenemos el currículo literario de la autora, de Ángela Zuazo, y publicaciones, poemarios. Do mayor, una historia escrita entre 1000 letras y acordes, del 2020. Dátiles de tierra y sal, la orilla donde está sembrada mi alma, del 2022. Sakura, un libro de haikus. No, yo lo quiero. Yo soy un amante de los haikus. A mí me encantan. No sabía. En el 2022. Ajá. Colmena de llanto. No, un libre de espasmos. Eso es en el 2024. Y Colmena de llanto en el 2024 también. Esa fue publicada por la editorial Huelga y Fierro en España en el 2024. Novela poética. Se hizo polvo y sopló el viento. Esa fue en el 2024. Cuento infantil. ¿Qué fue eso que soñé? Las aventuras del pequeño Solenodonte. Salomón se llamaba. El Salomón. En el 2021. Las antologías. Siluetas tejidas a mar y luna en el 2023. Falso positivo en el 2021. El ruido de las flores
en el 2022, Sendero de Amor en el 2021, El Arca en el 2025. Ella tiene una formación bastante extensa. Usted quiere ya. Nos saltamos el currículum. Bueno, ella pertenece a talleres y círculos literarios, tertulia urbana, lectura entre amigos, escribires hoy. Sus premios, eso es importante. Las premiaciones. El primer lugar, Carta a mi mamá. En mención concurso Cuentos 30 de mayo. Gestión cultural. Gestora Fundación Te Reto a Leer. Gestora Programa de Radio y Podcast, Una Página a la Vez. Escritora, columna, Una Página a la Vez. En acento escribe ella. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tengo yo unas preguntas para la autora de Se hizo polvo y sopló el viento. A ver, sobre la creación y el proceso de escritura. ¿Qué la llevó a elegir el Alzheimer como núcleo narrativo y cómo decidió abordarlo desde la poesía y no desde una narrativa más convencional? Bueno, gracias. Gracias, pues yo estoy estructurando, yo estoy como que estoy iniciando, una vez que no estoy viendo nunca y que todas esas cámaras me están mirando y nunca me conocen. Ya no tengo eso, porque la verdad es que compartí con ella su emoción cuando la leyó y me marcó. Para mí, de todas las lectoras y lectores que he tenido, la que más, cuando hablé con Yulisa de presentar el libro, yo no sé, no, doña Grace. No, que ya no quiero porque ella nunca ha presentado. No, dile que dije yo que sí me. Y aquí estoy. Y aquí estamos. Así que gracias. Pues mira, creo que pasaron dos cosas. Primero, el formato del texto, de pensar en que no fue una narrativa normal, no fue tan casual. Hubo un primer intento de hacer una narrativa normal. Pero la escaleta, la primera idea del texto era en verso. Y era como que yo estaba tratando de forzar algo que nació en verso a una narrativa normal. Y lo intenté y tomé clase, y busqué maestro y no sé qué. Y porque yo quería hacer lo que debía hacer. Hasta que me cansé y no voy a escribir nada, porque total, esa novela es mía. Y si yo dije que quería escribir una novela, es una meta propia, y a nadie le importa, yo voy a escribir una novela esa. Y después, entonces, la dejé dormir y después dije, yo la voy a escribir como yo creo que debe escribirse. Así no la vean nada. O sea, así sea esa, ya yo tengo que quitarme, en Miguel Yadul me decía, sácate esa novela de arriba, que te vence, porque el hecho de decir que tenía una novela que no salió, era como también un castigo, porque me decían, sí, yo también una novela, no, eso se cayó. Entonces, como que eso tampoco me dejaba enfocarme en otros proyectos. El camino del Alzheimer fue casi por azar, porque era pensar en un drama que le pudiera suceder a una persona que después de haber guardado un secreto por tanto tiempo decidiera explorarlo. Y pensaba en ese momento qué tan grande podía ser. Bueno, un diagnóstico, sí, pero un diagnóstico que le moviera el qué, y si no fuera que le recordara que sus recuerdos iban a morir con ella. Entonces, como que al final quise llegar ahí por ese camino. Ok, gracias. Tu abuelita. No, no es autorreferenciada. El libro no es autorreferenciado. Yo busqué qué es el Alzheimer. Yo también lo busqué. El Alzheimer es una enfermedad que borra la memoria y las capacidades de las personas poco a poco. O sea, es muy doloroso, muy triste. Otra pregunta que tengo para ella. Esto sobre la creación y el proceso de escritura. ¿Cómo fue el proceso de combinar voces narrativas distintas, Laura Verónica, y qué buscaba generar en el lector con este desdoblamiento?
el primer ejercicio que yo hice en verso, era en verso completo, todo eso. Y parecía como una gran voz, o sea, no se sentía la diferencia entre la nieta y la abuela, porque parecía que era un flujo de conciencia en el que estaban compartidos y como pertenecen, tienen edades diferentes y pertenecen a generaciones diferentes. La voz de la nieta buscaba otra estructura, casi que la reclamaba, porque yo intentaba como tratar de traer y se pareciera que está hablando siempre la abuela y no es cierto, porque sus expresiones son distintas. Entonces, ahí compartiéndolo con un amigo, el doctor Luis Renato Pérez, Luis Renato que me hace el primer comentario y me dice, esto parece más una novela fragmentada que una novela inverso, pura. Si hubiese sido un solo narrador y él hubiese sido un flujo largo de conciencia, así hubiese quedado más solo sobre el título de una novela inverso. Entonces, hice un trabajo con la voz de la nieta, que fue la que más lucha me dio, o sea, que más requirió más esfuerzo, porque era tratando yo de sintonizar como alguien de 22 años, de cuáles eran sus miedos y sus inquietudes, que era muy distinto a yo pensar como una señora mayor. Este libro, el libro está clasificado como novela poética. ¿Cómo entiende usted ese género híbrido? ¿Lo concibió así desde el inicio o fue surgiendo en la escritura? No, Ya tú dijiste, más o menos. ¿Qué papel jugó la memoria personal en la creación? ¿Cuánto de autobiográfico y cuánto de ficción hay en la obra? Es 98% ficción. No es autorreferenciado. El único pretexto, y fue por lo que salí a buscar el espacio, que mi familia vivía en San Carlos en esa época, y yo quería hacer un guiño a los recuerdos que tenía del barrio de San Carlos. Mi familia vivía en la Trinitaria, 27 Altos, una casa color mostaza que hay en esa esquina. Entonces, yo quería hacer, de alguna forma, escribir algo alrededor de esa dirección. O sea, esa era mi idea primaria, escribir algo respecto a la casa de San Carlos. Luego, no encontraba como qué podía escribir. En pandemia, en plena pandemia, tipo mascarilla, shades, o sea, pandemia full, me fui con mi hija a caminar y nos caminamos un poco por San Carlos y parado en el parque. Entonces miré hacia esa casa, Era esta. que es, sí, que es esa casa que está frente al parque. Ella misma, además de escribirlo, lo hizo. Las imágenes son las imágenes que yo tomé ese día y las trabajé para que se pudiesen incluir dentro del libro. El hecho de que yo tomé fotografías ese día y me quedo todavía con esas fotografías como referente visual de lo que yo quería contar. Pero la historia tomó ya a Manro cuando Benahuare me puso en contacto con su tía Josefina. Yo escribí en el grupo que necesitaba alguien que me hablara de la revolución, o sea, hace mucho tiempo. Y entonces Benahuare me escribió, me dijo, bueno, mi tía, sí, mi tía tuvo esa época y tal. Entonces, haciendo conversaciones con ella, me habló de la familia que vivía en esa casa, me habló de cosas que pasaban y eso. Entonces, entre tanto hablar, en el caso de ella, a ella la sacaron de San Carlos. O sea, su familia, o sea, su papá lo que eligió fue sacarlo a ella para que ellos no vivieran el proceso de la revolución cuando ya había una revuelta militar. Entonces yo dije, bueno, ya yo quiero ir tras el rastro de esa casa. O sea, ya en esta casa y ahora voy a comenzar a levantar la historia ubicada ahí. Ok, sobre los temas y los símbolos. El polvo y el viento son imágenes recurrentes y potentes. ¿Cómo surgieron estas metáforas y qué representan para usted o para ti? Para mí, el polvo y el viento. A mí me pasaba que entre los personajes principales, es decir, entre Laura y Laura Verónica, pero a la vez también pasaba algo parecido entre los otros que estaban ahí como accesorios, porque no hablamos con los otros, pero los otros sí están.
pasa algo con los recuerdos y con la identidad. Esa fue la primera gran pregunta que yo quería contestarme dentro del libro. ¿Qué pasa si alguien olvida lo que es? O sea, ¿quién es esa persona? Se olvida quién es. Entonces, en el pensar que las cosas se deshacen, ¿no? Me volví a referenciar, a entrevistar amigos que tenían sus papás con Alzheimer, etcétera. ¿Cómo fue el proceso? Cuéntame, ¿qué fue lo primero que tú sentiste que olvidó, que dejó de recordar, que dejó de reconocer de sí mismo? No tanto de las cosas materiales que estaban alrededor, sino de sí mismo. Que no recordaba que había hecho tal cosa, que no recordaba que había estudiado tal cosa o ejercido tal carrera. Entonces yo decía, si alguien olvida lo que ha sido y quién es, o sea, qué queda después. Y me parecía a mí que era a la vez se deshace en sí, pero para la otra persona sigue siendo, porque para el familiar sigue siendo mi papá, sigue siendo médico, sigue siendo policía, sigue siendo ingeniero, aunque para la persona en sí mismo no lo sea. Entonces me parecía un poco que ese bien, entonces el pueblo que se deshace en un lugar, se queda en el otro. A mí me gustó mucho una, a mí me gustó mucho en tu lectura, leyendo la obra. Dice, la página 20, es abajo, dice, mi abuela se hace polvo y sopla el viento. El resto de su vida es una sala de espera. Su mente se cansó de recordar. Se pusieron de acuerdo a las nubes y los fantasmas que tomaron posesión de su memoria. Nos leyeron una sentencia, plazos y placebos con caramelos pequeños y un solo final. Una isla desierta de la que apenas podemos tocar la orilla. Me estoy deshaciendo, dijo. Tuve miedo. Ella vivirá para olvidar lo que ha vivido. Cuando la guerra termine, su historia no será nada, no habrá nada, nada la abracé. A mí me encantó eso, realmente. Entonces, otra pregunta es, la familia parece como un espacio de apoyo, pero también de fracturas, que quiso transmitir sobre los vínculos familiares en situaciones de pérdida. Mi intención era recorrer esa memoria ancestral que tenemos de nuestras abuelas, abuelos, que se construye de cosas que no reconocemos, sin embargo, son lo que nos definen luego. Es decir, en el momento, las cosas que yo aprendí de mi abuela, en el momento probablemente yo solamente pensaba que era mi abuela, repitiéndome lo mismo. Y mi abuela decía, vi bien para que se te pegue. Cuando no yo me acuerdo de cuando decía una abuela, yo te bendiga, mija, y tú, ¿a quién? Ya, mire, di bien para que se te pegue. Pero esas cosas que tú escuchas en el momento, tú no lo valoras, no le das la dimensión, pero luego eso es lo que te sostiene. Porque luego cuando tú te sientes, tú dices, bueno, tú estás bien. No, ponte tu pintalabio rojo y sal, porque eso es lo que se ve que hubiera hecho. Mi abuela decía que al mal tiempo pintalabio rojo. Bueno, decía, ponga sus pintalabios rojos. Entonces, tú eres digna nieta de tu abuelo. Entonces, en esa mirada, yo decía, labios rojos. hay cosas que en el caso de la gerencia de esos recuerdos que son sutiles, porque uno no está pasando por un filtro confiante de decir, esto es lo que me define. Sin embargo, son esos hilitos que se van teniendo por detrás. Dice aquí, la música, las rutinas cotidianas aparecen como símbolos cargados de afecto. ¿Qué importancia tiene en lo cotidiano la resistencia al olvido? Bueno, para mí es clave. Yo leía hace un tiempo, hace mucho, que la diferencia entre una casa y un hogar son los rituales. Que la diferencia entre esa casa es que los domingos se come pancake en la mañana, y eso no importa lo que pase. Y para mí eso me marcó mucho cuando tenía un niño pequeño. Y luego me di cuenta de cuántas cosas en mi familia todavía hacemos, porque mis abuelos hacían, porque mis papás hacían. Entonces uno se queda como repitiendo cosas que eso que define el sentido de familia. Y la música, bueno, en todos mis textos hay presencia musical, pues soy fanática. Como un rayito de luna. Como un rayito de luna.
Bueno, ahí hay un guiño personal en esa canción. Esa es la canción que yo le canto a mis hijos. Le he cantado a mis dos hijos, porque no creo que vaya a tener más. Desde que desde que estoy en embarazo. Entonces, el varón de hecho le tomó años saber que era una canción de verdad, que era una canción que no era de él la canción. Porque yo le cantaba mucho eso, de como un rayito de luna, iluminancia en mi vida, como un rayito claro de luna. Y quería que en el libro existiese un guiño a ellos y que cuando ellos lo lean, cuando ellos se lo cuenten a sus nietos, encuentren también algo de ellos en el libro. Ok. Dice, en la obra hay una constante de ir, de ir y venir entre generaciones, abuelas, madres, nietas. ¿Qué le interesa de esa mirada transgeneracional sobre la memoria? Más que nada una llamada, digamos, que a la conciencia. Pensando, yo hace un tiempo que tomé conciencia de que lo que yo estoy haciendo con mi hija la va a marcar no solamente a ella, sino a las que vengan detrás de ella, como mujer. Recuerdo que un día fui con ella a Cuesta y ella me dijo, un día habrá un libro mío aquí. Y yo le dije, estoy segura que sí. O sea, como, porque para ella se abría una puerta, el llegar conmigo, ir a Cuesta, pensar que uno de esos tramos, un libro de su mamá, para ella era uno de lo que ella podía. Pero de mujer a mujer, de mujer a mujer, de mujer a mujer, tenemos el deber de empoderar o de restaurar ciertas libertades. Creo que eso fue un poco de lo que hizo la abuela de Laura Verónica, que quiso con Laura también restaurarle otras libertades y un sentido de pertenencia desde donde ella había vivido su vida para que la chiquita supiera desde dónde podía vivir la suya. Ok, gracias. ¿Qué espera que el lector sienta al terminar el libro? Consuelo, desasosiego, esperanza, compañía. Ternura podría ser la palabra. Yo creo que al final uno depende del lugar donde uno lo lee, lo lee. Por ejemplo, cuando yo lo terminé, a mí me costó mucho volver a leerlo completo, ya mi mamá había fallecido y entonces yo me encontraba en otro lugar para leerlo, desde donde ya no me sentía tan cómoda. Sí, y a veces yo lo abro y leo una página y yo misma me sorprendo de lo que dicen, y digo, wow, porque yo misma ya en plan consciente no recuerdo todo lo que dice el libro. A veces me escribe alguien y me leo una frase y yo digo, wow, esta frase es increíble. Porque no es consciente, hay cosas que se escriben desde un plano que no es consciente, hay cosas que se escriben desde un momento que uno mismo no lo puede explicar. Y qué bueno, porque se me sí. ¿Cómo ha sido la recepción del libro entre lectores que han vivido de cerca el Alzheimer en sus familias? Absolutamente hermosa. Han pasado dos cosas, desde gente que me ha llamado llorando, que me manda notas de voz, o sea, tuve que dejar porque con mi abuela pasó lo mismo y eso, hay una escena, hay un juego ahí en que dice la primera vez que perdí a mi abuela, la segunda vez que perdí a mi abuela, la última vez que perdí a mi abuela. La segunda vez se pierde en un pasillo, ¿no? Se pierde como que no sabe ya hacia dónde iba. Y, y una amiga le pasó eso, o sea, le pasó literal eso, que su abuela se perdió en el pasillo. Y cuando esa niña llegó a esa escena, pues aquello fue, te pegó muy fuerte y para mí fue muy difícil. Del grupo de Tertulia, que estaba Orlin, ustedes saben que Orlin dibuja, Orlin intervino el texto a partir de la relación con su mamá y la situación que está viviendo con mamá. Y para mí aquello fue ya, se quiebre total, y ella lo sabe, que cuando yo lo vi, cuando yo lo leí, vi las fotografías de las cosas como ella había leído el libro, porque ella fue interviniendo página a página, con dibujos, le pegó fotografías, puso reportes de cosas, de cómo su mamá había evolucionado también a través de la misma ruta del libro. Para mí, yo creo que ahí ya el libro dejó de ser mío, porque al final. ¿Cree que la literatura puede ser una forma de acompañamiento frente a enfermedades de la memoria? Sí, bueno, creo que la literatura en sí es compañía y también empatía.
Entonces, yo parto mucho de eso, de que la literatura debe llamar la empatía. Debe generarte una emoción con la cual tú te puedes identificar o no, pero por lo menos la puedes reconocer. Ya tú reconoces que a alguien eso le puede pasar o le está pasando, o que aunque tú no lo entiendas porque tú no lo estás viviendo, existe el dolor por ese proceso. Hemos leído cantidades de tragedias que nosotros no hemos vivido ni vamos a vivir, sin embargo, podemos empatizar con ese dolor. Entonces, por eso yo sí creo que la literatura tiene, no voy a decir un deber, porque no creo que la deba de, pero si el escritor tiene la motivación de hacerlo, sí debe de explorarlo, y explorarlo con respeto. Esa era una de mis más grandes preocupaciones, de que alguien que estuviese pasando por un proceso de Alzheimer sintiera que yo estaba asesinando el tema, que yo estaba pasando por arriba, ridiculizándolo, al decir que se estaba peleando con un cepillo de dientes. O sea, era como que yo no quería tampoco que se sintiese una burla. Sin embargo, cada vez que la gente me dice que fue así, que lo vivía así, valida el hecho de que la literatura sirve de espejo, porque quizás no es lo mismo tú explicarle a alguien las cosas que yo he vivido que decirle que alguien lo lea y diga, caramba, amiga, reconozco lo que estás pasando y te abrazo desde la conciencia. Si pudieras resumir en una frase lo que este libro significa para ti, ¿cuál sería? Yo creo que ternura ahorita. Sí, pero el libro como libro es mi apuesta más sincera a mi voz. Esa soy yo. Lo demás que yo he escrito y publicado habla de una parte de mí, pero aquí yo siento que yo puse todo sobre el asadero. Ya yo lo puse todo. Yo dije, yo quiero cosas fragmentadas, yo quiero estructuras experimentales, yo quiero jugar con la palabra, con la mayúscula, con los espacios. Ya yo no siento que quepo dentro de una estructura normal, tradicional y que me marquen. No quepo. Entonces, por eso para mí, y el hecho de que saliese publicado con una editorial internacional, eh, no porque saliese en Puerto Rico, sino porque alguien externo a mí, que no es mi amigo, que me quiere mucho, que tú sabes que todo lo que tú hagas a mí me gusta, no, sino que alguien con una tesis de revisión para sus textos dijera, sí, hay belleza en el texto y yo creo en eso, porque para mí lo que valida es mi voz, más que el contenido tiene muchísimas cosas que yo hoy mismo ya quisiera cambiar y no puedo, pero sí siento que ese libro para mí es eso, es una apuesta a lo que yo quiero hacer. Bueno, Yulisa, creo que está apagado. ¿Cómo va a ser? Yo la apago. Aló, pues vamos a abrir los micrófonos para ver si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta en orden de aparición. Victoria Virginia. Virginia, luego Doña Lice y luego ¿alguien más? Pasa el micrófono como no. Buenas noches, querida Ángela, gracias de nuevo. Tú sabes que siempre he estado muy agradecida de ti por este libro. Ha sido una experiencia maravillosa. En todas las experiencias que hemos tenido con autores aquí en Tertulia, yo he podido identificar, no sé si un valor, una cualidad, y es la humildad. Y esta noche contigo confirmo nuevamente, porque la verdad es que eres muy humilde en cuanto a tu obra. Y yéndome por la línea de la humildad, yo recuerdo que cuando hablábamos con Miguel Yaruri sobre Richard, Dentro de ese proceso. No, yo no quería contarlo el hecho político, porque eso ya lo sabíamos. Eso es la parte política, o la parte de la revolución. En la parte del Alzheimer, tengo especialmente una amiga que se llama Mary Vargas, que le tocó leerme ahí el borrador y decirme, no, eso está fuera de tiempo, eso no pudo haber sido así y tal.
En la parte de la estructura del texto, ya, la lectura tuvo una corrección, digamos, con Natasha Valle, que Natasha me sirvió de ojos poéticos, porque en la búsqueda de una narración hay unas normas ortotipográficas que en el verso entonces no se pueden respetar. Y por eso hay lugares donde hoy mismo yo lo leo y digo, ahí debió ir una coma, y después digo, no, es que realmente no. Si vuelvo y lo leo 3 días después, digo, no, realmente no iba a la coma. Porque hay coincidían dos normas distintas. Entonces, por ahí vi un poco de todo eso. Entre ellos y Luis Renato, que me regaló, como digo yo, el tema del título, porque cuando Luis Renato me dijo novela fragmentada, yo dije, bueno, pues, no fue. Sin embargo, todo esto surge de un compartir, es decir, el proceso creativo, que justamente estábamos hablando antes de iniciar, extemporáneamente compartir tu proceso puede ser muy difícil. Sin embargo, a veces compartirlo con alguien que te puede escuchar y respetar tu idea puede resultar con que la pieza que tú no tenías, tú no la encuentras. Por ejemplo, hubo un momento en el que yo estaba parada, pero detenida, porque no avanzaba en la trama, o sea, no lograba cerrar qué fue lo que pasó, no lograba cerrar. Y con Adrienne Savaris, que es una escritora dominicana de narrativa y súper experimentada, y de la gente que se planifica, pero que la super escaleta, y yo no lo logro, la planificación no la logro. Nos sentamos y en Segafredo, ¿sabes este pañito que te ponen en la mesa? Y comenzamos a escribir, y por ahí está. Ese todavía es el papelito existe, porque yo dije, lo tengo, y ahí completé la pieza. Ok, gracias. Gracias, Angelita, por esta Raiza. ¡Wow! ¡Qué estreno más maravilloso! Fue excelente, Miguel, excelente. Te metiste por todos los recogidos y por todos los intersticios que podías haber hecho. Yo quiero felicitarte, mi querida, porque para mí esta es una novela totalmente experimental. Y cuando tú te metiste en eso, tú me lo dijiste. Tú me dijiste, bueno, eso se va así, pero perfectamente bien. Yo verdaderamente no he leído otra que tenga este tipo de estructura. La poesía es maravillosa. Y la verdad es que tienes momentos sumamente sublimes, pero sumamente sublimes. Y yo quiero leer uno de ellos. Hacía eco en mis pensamientos una marcha de botas negras, queriendo correrle al miedo, creyéndole al sueño de libertad. No quiero perderme la historia. No quiero que me cuenten de la patria, ni su principio ni su final. Quiero el juego de mis ojos en la piel. Eso es bellísimo. El tercer día fue la verdadera batalla. Pero después, más adelante, papá molesto. Eso yo te pregunto, ¿tu papá es tan irritante como este señor de la novela? Porque, óyeme, tú no has puesto... que no, mi abuelo tampoco. Lo pintaste de una manera magistral. Porque la verdad que yo terminé cogiéndole mala voluntad a tu papá, verdaderamente. Este libro, igual que a tía Raiza, me trajo una cantidad enorme de recuerdos. Esas noches en silencio con el enamorado, me parece estar viviendo las mías, porque yo estaba esperando pasar la bendita revolución para casarme. Y yo verdaderamente estaba en la franja entre una y otra cosa, porque yo vivía en la Independencia, cerquita de la Pasteur, y la Pasteur era un cruce. La Pasteur exactamente era un cruce. Entonces, yo de noche se apagaban las luces o hacían un apagón, por supuesto, yo sentía las botas que tú me escribes aquí, en las botas en el patio de mi casa, porque era una casa bastante grande, solariega, con 4.000 metros de tierra,
Y entonces los soldados americanos se metían detrás de nuestras paredes y del jardín, con la cantidad de matas que había sembrado mi abuela. Y nosotros los oíamos hablando inglés. Y mi futuro esposo en la habitación con mi mamá y conmigo, pero él no se podía acostar conmigo en la cama, él estaba en el suelo. Él estaba en el suelo y nosotros tocando, y yo tocando, o sea que a mí mira, verdaderamente me llegó al espíritu y te lo agradezco muchísimo. Ahora te felicito por la manera poética en que todo lo que tú dices aquí es precioso, es muy, muy bello, muy bello. Wow, wow, precioso. Ah, yes. Hola, Ángela. Bueno, me gusta venir después de Lisette porque me ahorro muchas palabras. Estoy en shock de esto que decís de que no está basado en hechos reales biográficos. Estoy en shock porque realmente comparto esta emoción de que yo sentí que vos estabas narrando algo totalmente personal. A mí me pareció particularmente interesante porque, bueno, por empezar, me ayudó mucho también con un poco de historia, ¿no? De conocer esa época. Pero en esto del Alzheimer, la sensibilidad me parece tan fuerte que mi abuelo tuvo Alzheimer, su hermana que vivía con nosotros también tuvo Alzheimer. Entonces yo toda mi vida, hasta mis 20 y pico de años, viví con personas con Alzheimer en mi casa. Yo no puedo creer que vos no hayas, o sea, que haya sido una interpretación de eso, me parece una sensibilidad increíble, la manera en la que lo narras. Y esta frase que recordabas del peinarse, a mí me hizo recordar a la hermana de mi abuela, que siempre se acostaba tarde, y luego de un cumpleaños, ella acomodó toda la mesa cuando ya todos habíamos de dormir, y al día siguiente, en el almuerzo del domingo, todos buscábamos la torta. ¿Dónde estaba la torta? Había quedado torta. La buscamos por todos lados y no estaba. Y por casualidad mi hermana menor abre un cajón y la torta estaba ahí. Nosotros le preguntamos, ¿por qué guardaste la torta en un cajón, en una gaveta, sí, en una gaveta? Y ella dijo, ¿y si no me dicen dónde va, cómo puedo saber yo? Ay, qué bello. Pero pienso en esta cuestión de que no era todo tragedia. Eran estas imágenes, también estas situaciones atípicas que se volvían normales y que generaban ternura, cariño, cercanía. Y me estoy enterando ahora, a pesar de las charlas que tuvimos sobre el libro, me estoy enterando ahora que esto es una suerte de estudio que hice, que me parece maravillosa esta habilidad para narrarlo con tanta sensibilidad. Gracias. ¿Sabes que hay en reportaje eso? Yo creo que del libro completo, ya no lo buscado, ¿verdad? Creo que mi párrafo favorito, ahora no lo encuentro. Hoy no se desespere. Ya, aquí. Mi rabia por sus rabietas atípicas, tan anormales, dieron paso a la preocupación. El pánico dio paso al dolor. Lo siguiente fue solo un trámite, un deshacernos por dentro, un descoserse, un romperse que dio paso al amor. Bueno, aquí hay un turno para Adriana del Conte, que escribe por aquí. Justo en estos días releí el libro de Cortázar, Clases de Literatura, y la relación de su proceso creativo con el jazz.
latencias, improvisación, ritmo, melodía. Te escucho diciendo que no sabías cómo acabar y pienso. Surge la trama de ese ritmo improvisado que se entreteje solo por la magia de qué sé yo. De qué sé yo, Adriana. Ella sabe. No, yo creo que debe de ser tan difícil encontrar el final como esa primera frase que dicen que hay que enfocarse mucho, enfocar la primera línea de una historia. Pero creo que el final, en ese caso, el final lo que buscaba era un cierre, ¿no? Sin saltándonos lo trágico, o sea, como saltándonos un poco, dejando ahí un poco entrever lo que se vivieron en las últimas escenas y rescatando algo que yo tenía intención de que se viera, sin embargo, pareciera que no. Como escritora, yo tengo una inquietud. En el momento en el que la nieta sale embarazada, yo repito la escena de una mujer vestida de blanco cuando estalla la guerra. Y como son dos guerras distintas, y yo quería llegar a ese final, o sea, yo quería llevar la historia hasta ese final. Primero estuvo esa escena, antes de todo lo que pasó con la nieta, el novio, tuve que inventarlo de todo. Porque primero estuvo la escena de que la nieta estaba frente al espejo vestido de blanco. Y hay una escena también de Laura abuela, frente al espejo de su casa. Porque el espejo era algo también que yo quería mostrar. De que en una somos reflejo y en otra somos espejo. Hay un momento en que alguien se está viendo en nosotros y está contando su propia historia. ¿Eres? Aló. Por aquí. ¿Alguien quería? Pásale así. Y yo me estoy entrenando en la tertulia Sonia Colombo. Un aplauso a Sonia. Soy amiga, canchanchana, todo lo que ustedes pueden imaginarse de Ángela. La conozco, creo saber lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Así de amigas somos. Compartimos varios grupos y nos queremos muchos y bebemos juntas. Sobre todo. Ángela, pero cuando yo escucho, porque como que sé cuando empezó esta historia, y cuando yo escucho todo lo que tú has hecho, en tan poco tiempo, porque es poco tiempo, 4 o 5 años, ¿verdad? Podría ser toda la vida, podría ser esa eternidad, pero es poco tiempo. Yo me pregunto a mí misma, por lo que tú sabes, ¿cómo tú haces para producir tantas cosas de tanta calidad, de tanta diversidad, con tanto contenido, con tanta emoción, y seguir viviendo? Porque, por ejemplo, nadie a mí me ve, tú lo sabes ahora. Yo estoy escribiendo y nadie me puede ver. Yo no tengo tiempo para que lo vean. Pero tú no te dejas ver, tú no contestas a los grupos, no, estoy escribiendo. Pero ¿cómo tú puedes llevar madre, ejecutiva, gozadora de la noche, de la madrugada, que ya está revelando los secretos ya? Si hay cosas que no se pueden decir en público, dímelo en privado. Pero a mí me llama poderosamente la atención, cómo tú tienes esa energía, ese drive para producir lo que estás haciendo. De verdad que me quito el sombrero. Gracias, hermano. Son las mismas pastillas que tía dice. Inmovit es que se llama. Inmovit.
Yo creo que no hay un equilibrio, ¿no? Que siempre hay algo que sale perjudicado, que no es cierto que podemos, que hay un equilibrio en el que todo está resuelto. Se toman decisiones y con estas elecciones se viven. Trato de tomar elecciones de un lugar consciente. Es decir, que si estoy aquí no siendo culpa por lo que no estoy escribiendo, porque hoy no era el día, hoy era el día de estar aquí. En general eso. Y segundo, de que cuando estoy haciendo algo, a mí me funciona la fecha. O sea, ya yo tenía una fecha en la que yo tenía que terminar esto. Entonces, con eso ya significaba que yo podía estar días y días solamente trabajando de lleno en eso. Salvo el trabajo que lo necesitamos para vivir, para comer, para viajar, para beber. Yo voy a preguntar algo también. ¿Ya tiene el micrófono en la mano? Hay que tocar, ¿verdad? No hay que tocarlo. No hay que tocar. Okay. Solamente habla. Bueno, yo iba a preguntar algo que iba por el mismo, que iba más por el orden del amigo allí, porque yo juraba que esa historia era real. Yo estaba como, mientras leía, pensaba, sí, también sabía que Ángel había vivido en España. Pero no, a mí no me daba, pero yo decía, es factible. Y al margen de que de verdad haya podido escribir sobre algo que no te llega de primera mano, me sigue intrigando de dónde viene esa inspiración. ¿Por qué? Porque, bien, el Alzheimer es un tema que no sé, es muy común en el mundo contemporáneo y es algo sobre lo cual cualquier persona puede conmoverse. Las relaciones de las madres, de las abuelas, de las hijas, poderoso, otro tema poderoso. Pero yo sigo buscando a Ángela. Y Ángela está ahí. Y tú no nos has dicho dónde estás tú. Ángel está ahí, no, claro que sí. Claro que sí. Sí, Ángel está. Lo que sucede es que es el mundo de sí. Mi abuela no pasó por ese proceso, ni yo tuve una relación con mi abuela de ese tipo, ni con mi madre tampoco. Pero cierto es que en el proceso yo perdí a mi mamá y con ella se fueron sus recuerdos. O sea, con ella se fue su sentido y con ella se quedó la identidad de ella y la mía. En el caso mío, alguien me preguntaba ahorita que sobre mi apellido, mi segundo apellido, yo me llamo como mi mamá, Ángela Sosa, Ángela Sosa. O sea, soy hija natural y con eso el peso de lo que significa, lo que es ellos es un camino con temas de constelaciones ancestrales, etcétera, saben lo que el peso del nombre significa. Entonces, con ella ella se fue, pero conmigo se quedó todo lo que venía. Y ahí, claro que sí, claro que en esa búsqueda de entender hasta dónde las lealtades familiares, hasta dónde cosas que se repiten, momentos en la vida. Yo decía, ¿cuántas decisiones yo no he tomado que quizás mi mamá se vio en un momento similar y probablemente la nieta por eso termina embarazada a los 22 años de su abuela, pero con un momento totalmente distinto para tomar su decisión. Pero esos son digamos, no son motivaciones externas, o sea, eso no está puesto en el texto, déjame buscar mi respuesta dentro del libro, no, sino que me es fácil decir, hay entre una madre y una hija, entre una madre, una nieta, una abuela y una nieta, hay un reflejo. El primer borrador del libro se llamaba El reflejo de mi camino. Hay no sé cuántos manuscritos que se llamaban eso, porque yo sí buscaba ese doble juego entre las cosas. Probablemente si somos conscientes, vamos a encontrar que cosas de las que hemos vivido se están repitiendo, ya sea de nuestras madres o de nuestras abuelas. Entonces, en esa repetición no es consciente, nadie la busca, nadie la desea, pero sin embargo te lleva. Entonces, un poco de ahí partía el hecho de que entre ellas dos hubiese un camino a doble paso. Gracias y también por la generosidad de responder. Y el libro para ti constituyó un camino y al mismo tiempo un alivio. O sea, hay algún tipo de proceso catástico
la escritura. Bueno, en el caso de este libro coincidió con Colmena de Llanto, que ahí sí te puedo decir Claro, que por eso mismo. entré al duelo de lleno y sin mascarilla, entré al duelo de otro lugar. Es un libro, por ejemplo, sobre el cual yo no hablo prácticamente, hago muy poco, he hecho muy poco trabajo de exposición sobre ese libro, porque es un poemario que sí toca el duelo de manera directa, y para mí hablar sobre eso me resulta difícil. Una catarsis, sí, mientras más uno lo ve afuera y la historia toma otro matiz, y ya verlo fuera, poder editarlo, porque ya luego para el final de edición toca corregir tal cosa y quitarle, hace que inclusive el duelo de uno comience a perder, no fuerza, pero sí forma. Creo que tú me entiendes de eso. Gracias, amigo. Una facilidad. ¿Soltarías alguno de esos versos para dejarlos libres de la novela? Si lo sacaría fuera de la novela, sí, yo no tengo apego, sabes que en el proceso de edición a veces uno se apega a partes del libro. En este caso no, en el poemario, en el primero sí, tenía versos a los cuales no renunciaría y que preferiría tatuármelo antes de que me lo quitaran. Sin embargo, en este texto, no, creo que el título, aunque no hay un verso específico, sí, ese es como el concepto detrás del polvo y el viento, pero sí siento que se hizo polvo y sopló el viento. Yo sí podría tatuármelo. Yo sí podría hacer, antes de los 90, probablemente. Claro. Yo tengo unos versitos, unos cortitos, pero que yo creo que dicen mucho del libro y del título. Ese día, una vida que dejó de ser mía, fue de dos. Comencé a vivirlo. Y ese día, lo que creí que era mi vida, se hizo polvo y sopló el viento. Para mí, ahí está todo. Gracias. Ese es el que te va a tatuar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Claro. Mira. Ella está esperando que se lo quiten, pero nadie se lo va a quitar. No. Cuando tú me enviaste el libro, yo solté todo lo que yo tenía. Creo que fue en marzo de este año, ¿verdad? Más o menos. Y lo leí. Y creo que hicimos algunas reflexiones entre nosotras. Hay algo que yo siempre encuentro en los autores, no sé por qué. Tiene que ser algo mío. Luego, como que yo ando con una lupita buscando qué es lo que me quiere decir a mí, no a la historia. Hay gente que le llama reflexiones espejos, hay otros que le llaman la historia tras la historia, pero yo siempre busco, es algo simbólico, ¿no? Como la huellita de algo. Y a mí me pegó muy duro porque yo tenía una relación muy cercana con mis padres, con los dos, con mi papá y con mi mamá. Y murieron ya, mi mamá tiene 2 años, mi papá murió hace 14. Y hay muchas cosas que yo ritualmente las hago porque las heredé de ellos, o sea, cosas que yo hacía con ellos, como todo esto. Yo aprendí a leer con mi papá, él me enseñó a leer, teníamos esa dinámica entre nosotros. Y hay muchas cosas que yo he multiplicado con mis hijas, que las hago porque las hacía con mi mamá. Entonces, me llevé de eso el poder del silencio, de la presencia, que trasciende esas ausencias que muchas veces en tensión narrativa se puede apreciar en tu trabajo. Pero hay algo que era sobre lo que te quería comentar, que a mí me llama mucho la atención porque, aunque nosotros probablemente lo hemos visto en otros autores de narrativa, es difícil combinar esa técnica de la tensión literaria con esa capacidad discursiva, poética, lírica, ese lenguaje tan sensible, o sea, esas transiciones, eso no se logra muy fácil y yo te quiero felicitar. Además de que me siento muy orgullosa de que tú me hayas escogido entre tus personajes para leer. Gracias.
Cerrado. Bueno, Está prendido, está prendido. sí, le damos las gracias por habernos acompañado a Ángela y a mí en esta presentación del libro. En el debut. Debut y despedida. No va a ser la última, no va a ser la última. Cuando vuelva a escribir otro libro, En la próxima novela. pues sí, posiblemente. Te vas a lanzar en otra vez. Claro, claro, sí, sí, Ya está en camino. sí, en camino. Eso. Pues un aplauso. Dale. Pues señores, qué linda noche. Una noche inspiradora. Yo estoy segura de que volveremos sobre la novela a buscar esos pasajes, esos versos subrayados y nada. Yo espero que tú tengas tiempo para firmar algo. Claro. Y ahí está. Hagan su filita y nos vemos.